Jamás. En toda la historia moderna de la relación entre México y Estados Unidos, un ex jefe de la agencia antidrogas más poderosa del planeta había señalado con el dedo, con nombre y apellido, al hombre fuerte de la seguridad mexicana para exigirle algo tan explosivo que detenga a un gobernador y a un senador de su propio movimiento político y los suba a un avión rumbo a Nueva York. Eso es exactamente lo que acaba de hacer Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, y el destinatario del mensaje es Omar García Harfuch. 4 palabras que han caído como dinamita pura en el corazón del poder mexicano. Es hora, dijo Maltz, de que los funcionarios mexicanos liderados por García Harfuch detengan a los funcionarios corruptos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los envíen a enfrentar a la justicia neoyorquina. Es hora, 2 palabras que suenan a ultimátum, que huelen a presión diplomática descarnada y que colocan al secretario de Seguridad más poderoso que ha tenido México en décadas frente al dilema más endiablado de toda su carrera. Porque aunque Maltz no escribió un solo nombre, todo México sabe perfectamente de quiénes está hablando. Está hablando de la lista negra más demoledora que Washington haya lanzado jamás contra la clase política mexicana. 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa solicitados en extradición por Estados Unidos, con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador de Morena Enrique Insunza a la cabeza. Un gobernador en funciones acusado formalmente por la justicia estadounidense de pactar con los chapitos. Algo que no había ocurrido nunca. Nunca. Y ahora, desde Washington, un halcón de la era Trump le pone el expediente sobre el escritorio precisamente a Harfuch y le dice, en público, ante el mundo entero, hazlo tú, détenlos tú. La pregunta que está incendiando los pasillos del poder es brutal en su simplicidad. ¿Qué va a hacer Harfuch con la papa caliente más radiactiva de la política mexicana? En los próximos minutos vamos a desmenuzar esta historia hasta el hueso. Vamos a contarte quién es Derek Maltz y por qué su voz pesa tanto en los círculos duros de Washington. Vamos a repasar la acusación completa del Departamento de Justicia, esa bomba de 34 páginas que describe, según la Fiscalía de Nueva York, un pacto entre el poder político de Sinaloa y los hijos de El Chapo Guzmán. Vamos a explicarte quiénes son los 10 señalados, qué penas se enfrentan, quiénes ya se entregaron y quiénes siguen en México blindados por la postura oficial. Y vamos a analizar el verdadero fondo de este episodio, la encerrona histórica en la que queda atrapado Harfuch, el hombre al que Washington admira y al que ahora intenta usar como ariete contra su propio gobierno. Quédate hasta el final, porque esta no es una declaración más en redes sociales. Es, posiblemente, el capítulo más tenso de la guerra silenciosa que se libra entre Palacio Nacional y la justicia estadounidense. Empecemos por el mensajero, porque el mensajero importa. Derek Maltz no es un opinador cualquiera. Es el hombre que dirigió de manera interina la DEA durante la administración de Donald Trump, un veterano que antes encabezó la legendaria División de Operaciones Especiales de la agencia, el cerebro donde se cruzan las investigaciones más sensibles contra el narcotráfico mundial. Maltz pertenece al ala más dura del aparato antidrogas estadounidense, la que habla de los cárteles mexicanos no como organizaciones criminales, sino como cárteles del terror, la que empuja la lógica de tratarlos como amenazas terroristas. Y su mensaje de esta semana es una pieza de artillería retórica cuidadosamente construida. Escucha la tesis central, porque es demoledora. La lucha contra los cárteles, dice Maltz, no puede tener éxito sin confrontar la corrupción que los permite. Derrotar a los cárteles, escribió, requiere centrarse tanto en los criminales que aprietan el gatillo como en los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes. Los que aprietan el gatillo y los que abren la puerta. Una frase quirúrgica pensada para viralizarse que resume la doctrina de Washington en esta nueva era. El verdadero blindaje de los cárteles no está en sus arsenales, está en las oficinas de gobierno. Maltz remató recordando que los cárteles dependen de funcionarios corruptos, de instituciones comprometidas y de redes que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión, y advirtió con una sentencia que parece escrita para la historia. Mientras los actores corruptos continúen protegiendo y beneficiándose de la actividad de los cárteles, estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán. Ahora vamos al expediente que está detrás de este ultimátum, porque ahí está la pólvora de verdad. El 29 de abril de 2026,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo algo sin precedente alguno en la relación bilateral. Acusó formalmente de narcotráfico y delitos relacionados con armas a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, y solicitó su detención urgente con fines de extradición. La acusación, un documento de 34 páginas firmado por el fiscal Jay Clayton, describe lo que sería, de comprobarse, una de las traiciones institucionales más graves imaginables. Según el expediente estadounidense, tras confirmarse la victoria electoral de Rocha Moya, el ahora gobernador y Enrique Insunza, entonces uno de sus hombres más cercanos y expresidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, se habrían reunido con los Chapitos y se habrían comprometido a entregarles el control de la policía estatal para que operaran sin interferencia alguna. Léelo otra vez, porque es la acusación más grave que se le puede hacer a un gobernante, poner la policía del estado al servicio del cártel. Y según el mismo expediente, esa presunta connivencia se habría extendido como una mancha de aceite a la Fiscalía Estatal, a la Policía de Investigación y a corporaciones municipales. El documento llega a detallar, por ejemplo, que el vicefiscal Dámaso Castro habría recibido hasta $11,000 mensuales en efectivo de los Chapitos a cambio de avisarles sobre los operativos en su contra. El policía cobrándole al criminal por venderle al policía. Si la acusación es cierta, no estamos ante corrupción, estamos ante un Estado capturado de raíz. Y las penas que contempla la justicia estadounidense están a la altura del señalamiento, un mínimo de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Es indispensable decirlo con todas sus letras, porque este canal se debe a la verdad y no al linchamiento. Todos los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme, y todos han tenido derecho a defenderse. Rocha Moya rechazó categórica y absolutamente las imputaciones desde el primer minuto, calificándolas de falsas y dolosas, pero el terremoto político fue instantáneo e imparable. En menos de una semana, el gobierno de Sinaloa quedó desarticulado. Rocha pidió licencia el 1 de mayo, 2 días después de la acusación. El Congreso Estatal nombró gobernadora interina a Geraldine Bonilla, y la lista de los 10 se fue acomodando en un tablero de ajedrez dramático. Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán. Dámaso Castro, fiscal adjunto con licencia. 4 exmandos de las policías ministerial, estatal y municipal. Y 2 nombres que hicieron algo que estremeció al sistema entero. El general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, cruzaron la frontera y se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense. Un general del ejército mexicano entregándose por su propio pie a los tribunales de Estados Unidos. Piensa en lo que eso comunica. 2 de los 10 decidieron que preferían sentarse frente a un juez de Nueva York antes que esperar el desenlace en México. Mérida ya se declaró no culpable. Los otros 8 permanecen en territorio nacional y el 26 de mayo protagonizaron una escena para la historia. Desfilaron por la Fiscalía General de la República para declarar, atención a esto, como testigos, no como imputados, durante no más de media hora cada uno. Rocha, Insunza y Gámez llegaron en vehículos blindados, otros llegaron a pie. Media hora de declaración para acusaciones que en Estados Unidos valen cadena perpetua. Y aquí es donde la historia se convierte en un choque de trenes diplomático, porque el gobierno de México decidió no detener a los señalados. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de extradición desde el 28 de abril, consideró que los documentos no contenían elementos suficientes y turnó todo a la Fiscalía General de la República, que ahora analiza si existen pruebas, en palabras oficiales, claras, contundentes e irrefutables. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura de hierro. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, dijo, y acusó directamente a Estados Unidos de injerencia, advirtiendo que bajo ningún motivo se permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México, aunque matizando que nunca defenderá la colusión ni la corrupción con el crimen. México incluso envió una nota diplomática a Washington exigiendo pruebas materiales. Y mientras tanto, alrededor de los acusados se ha instalado una niebla de versiones contradictorias que retrata la opacidad del momento.
La propia presidenta afirmó que pesan fichas rojas de Interpol sobre los señalados que permanecen en el país, mientras que la dependencia de Harfuch, la SSPC, informó días después que Rocha Moya no cuenta con ficha roja. ¿En qué quedamos? Hasta el partido en el poder navega en la ambigüedad. Cuestionada sobre si Morena expulsará a Rocha Moya, una de sus dirigentes respondió con un titubeo que lo dice todo: ni sí ni no. Y justo en medio de ese pantano es donde Derek Maltz lanza su dardo, y lo lanza con una puntería diabólica, porque no se lo lanza a Sheinbaum, ni a la canciller, ni a la fiscal general, se lo lanza a Harfuch. Y eso no es casualidad, es estrategia pura. Quiero que te detengas un momento en la jugada, porque es de manual. Harfuch es, desde hace años, el funcionario mexicano más respetado en los círculos de seguridad de Washington. Es el hombre de los resultados, el de las extradiciones masivas de capos, el de los golpes históricos al fentanilo, el arquitecto de la cooperación bilateral que sí funciona. Para los halcones estadounidenses, Harfuch es el interlocutor confiable dentro de un gobierno del que desconfían. Y por eso Maltz lo nombra a él, porque al ponerlo como el hombre que debería ejecutar las detenciones, lo coloca en una encerrona perfecta, la más incómoda de toda su trayectoria. Si Harfuch actuara contra los acusados, estaría pasando por encima de la postura de su propia presidenta, rompiendo la línea de Palacio Nacional y deteniendo a un gobernador y a un senador emanados del movimiento político al que pertenece su gobierno. Impensable. Pero si no actúa, el aparato mediático de los halcones de Washington tiene servida la narrativa contraria. El supercop mexicano persigue sicarios, pero no toca a los políticos. Cualquier camino tiene un costo brutal. Maltz lo sabe. Por eso eligió esas palabras, por eso eligió ese nombre. Hay además un trasfondo que conviene no perder de vista. Y es que esta presión llega en el momento exacto en que la cooperación entre ambos países atraviesa su etapa más intensa y más tensa al mismo tiempo. Nunca se había cooperado tanto en lo operativo, con traslados masivos de capos a Estados Unidos y golpes coordinados. Y nunca se había chocado tanto en lo político, con acusaciones de injerencia, notas diplomáticas y ahora un expediente que toca al partido gobernante. La acusación contra los 10 de Sinaloa no cayó del cielo. Forma parte de una investigación abierta en Nueva York desde 2023, construida durante la guerra interna del cártel de Sinaloa, esa misma guerra entre los Chapitos y la Mayiza, que ha desangrado al Estado desde septiembre de 2024. Washington sostiene que mientras Sinaloa ardía, parte de su clase política trabajaba para uno de los bandos. México responde que las acusaciones, sin pruebas entregadas conforme a la ley mexicana, son papel mojado. Y en medio de ese fuego cruzado están los ciudadanos de Sinaloa, que han enterrado a miles de muertos en esta guerra y que hoy ven cómo la discusión sobre quién protegía, a quién se libra, en conferencias de prensa y en redes sociales, mientras la verdad judicial sigue sin llegar de ningún lado de la frontera. Si este análisis te está aclarando el tablero, hazme un favor de 30 segundos, suscríbete y activa la campanita, porque este pulso entre Washington y Palacio Nacional apenas comienza y aquí lo vamos a seguir movimiento por movimiento, con documentos y sin propaganda de ningún bando. Tu suscripción sostiene este trabajo. ¿Y ahora qué puede pasar? Los escenarios sobre la mesa son pocos y todos son históricos. 1. Que la FGR concluya que las pruebas estadounidenses tienen sustento y judicialice el caso en México, o avale las extradiciones, lo que detonaría la crisis política más grande del sexenio. 2. Que la FGR descarte los señalamientos por falta de elementos, lo que congelaría las extradiciones, pero dejaría a 8 mexicanos con acusaciones abiertas en Nueva York, presos en su propio país en los hechos, porque cruzar cualquier frontera podría costarles la libertad. 3. Que el desgaste haga lo suyo y más señalados sigan el camino de Mérida y Díaz Vega, negociando su entrega voluntaria con la justicia estadounidense, lo que sería leído como la confesión silenciosa de que en Nueva York hay algo demasiado sólido. Y en cualquiera de los 3 escenarios hay una constante. Harfuch en el centro, observado con lupa por los 2 lados de la frontera, obligado a sostener la cooperación con Washington sin romper con su presidenta, mientras voces como la de Maltz lo empujan públicamente a elegir bando. Pocas veces un funcionario mexicano había cargado sobre los hombros una tensión de este tamaño. Te dejo con la reflexión final.
Porque más allá de los nombres, este episodio plantea la pregunta más profunda de la guerra contra el narco. Maltz tiene razón en algo que es matemáticamente innegable. Ningún cártel sobrevive sin funcionarios que le abran la puerta. Pero también es cierto que la justicia aplicada por presión extranjera, sin pruebas validadas soberanamente, puede convertirse en un arma política tan peligrosa como la impunidad que dice combatir. Entre esos dos abismos camina hoy México. El abismo de proteger a los suyos sin investigarlos a fondo, y el abismo de entregar a los suyos sin juzgarlos primero. Así que dime en los comentarios tu posición, porque este debate nos pertenece a todos. ¿Debe México detener y extraditar a los 10 de Sinaloa como exige Washington? ¿O tiene razón el gobierno en blindar la soberanía hasta que haya pruebas conforme a la ley mexicana? ¿Y qué crees que hará Harfuch atrapado entre los dos fuegos? Leo todos los comentarios y los mejores los retomo en próximos videos. Si este video te ayudó a entender la jugada completa, compártelo con alguien que solo haya visto el titular, suscríbete y activa la campanita, porque cuando este expediente explote, y va a explotar, aquí vas a tener la historia completa antes que nadie. Nos vemos en el próximo video.